¿Qué secreto innombrable se escondía en el ritual más sagrado de la antigua Roma? Un secreto tan obsceno, que incluso los historiadores de la época se negaron a escribirlo. Imaginen a Livia Terza, una joven de tan solo 18 años, caminando hacia el clímax de su boda, bajo el reinado del emperador, en el año 89 después de Cristo. Viste un velo del color de las llamas, el flammium, y cree que avanza hacia una noche de celebración y ternura con su nuevo esposo. En cambio, es conducida a una cámara sellada, sin ventanas, que no está llena de familiares y música, sino de sombras y extraños. Hay esclavos de rostro serio, varios testigos legales silenciosos, y lo más inquietante de todo, un médico con instrumentos de cuero, esperando en penumbra. A Livia le habían dicho que esto era tradición, el paso final para asegurar su estatus como esposa, pero nunca le mencionaron el examen. Nunca le advirtieron que cada centímetro de su cuerpo sería documentado. Y, definitivamente, nadie le habló de la figura silenciosa, cubierta por una pesada tela, en un rincón de la sala. Una estructura de madera cuyo propósito, espantoso y único, era conocido por todos los presentes. En solo unos minutos, Livia comprendería por qué su madre, esa misma mañana, luchó por contener las lágrimas mientras le arreglaba el cabello. Y en ese instante, se daría cuenta de que su noche de bodas no tenía nada que ver con el amor. Se trataba de una verificación. Este no es un relato inventado. Esta era la realidad del matrimonio en la antigua Roma. Un rito tan profundamente perturbador que los cronistas romanos se esforzaron por no describirlo y las primeras generaciones cristianas intentaron erradicarlo de la memoria colectiva. Roma quería que el mundo olvidara esta música, y esta noche, Livia estaba a punto de descubrir por qué. La jornada de Livia había comenzado con una belleza casi onírica, un contraste brutal con la escena que ahora la rodeaba. Su procesión nupcial por las calles de Roma había sido fiel a la tradición. El velo de llama, el flammuum, que la identificaba inconfundiblemente. Su cabello cuidadosamente dividido, con la punta de una lanza ceremonial, y trenzado en 6 secciones, sujetas con cintas de lana. Cada paso se había cumplido con estricta práctica ancestral. En el templo, el sacrificio se había desarrollado favorablemente. El sacerdote había declarado que los augurios eran propicios tras leer las entrañas de la oveja sacrificada. Su padre, cumpliendo con la ley, había recitado la fórmula antigua que transfería la autoridad legal sobre ella a su esposo. Y Livia, a su vez, había pronunciado las palabras que miles de novias habían susurrado antes. An ubi tu Gaias, ego Gaia. Donde tú eres Cayo, yo soy Keia. Un juramento solemne que marcaba el fin de su pertenencia a sí misma. Marcus Petronius Rufus, su nuevo marido, era un adinerado comerciante de cereales 25 años mayor que Livia. Ella solo lo había visto en 3 ocasiones antes de ese día. No obstante, la ceremonia pública ya la había declarado, legalmente, como suya. O, para ser más precisos, había iniciado el proceso de transferencia. En Roma, el espectáculo exterior era solo el preludio. El momento definitivo se producía al final, después de la procesión de antorchas por la ciudad, dentro de un hogar ajeno, y ante personas que ella no había elegido. Las multitudes callejeras habían cantado los versos tradicionales feseninos, cánticos crudos y deliberadamente bochornosos, supuestamente destinados a divertir a los dioses y disipar las malas energías. Los jóvenes gritaban insinuaciones sugestivas a través de su velo, provocando que el rostro de Livia ardiera de humillación. Su madre le había asegurado que las canciones eran inocuas, que la música estaba allí para protegerla. Pero Livia recordaba las manos temblorosas de su madre al trenzarle el cabello esa mañana, las lágrimas que apenas lograba ocultar, y la advertencia final que le había susurrado al oído: no te resistas. Lo que te pidan, no te opongas. Solo hará que todo sea más difícil. La llegada a la casa de Marcus Petronius Rufus coincidió con el último vestigio de la luz del día. La entrada estaba adornada con guirnaldas de flores y lana. 2 antorchas encendidas confirmaban que este era el lugar donde un matrimonio se consolidaría, según la ley ancestral. Marcus la esperaba en la puerta. La tradición exigía que él la levantara sobre el umbral para evitar el mal augurio de un tropiezo. Un gesto que se remontaba a épocas en que las novias no entraban voluntariamente al hogar de sus esposos. Una vez que la pesada puerta se cerró tras ella, silenciando el bullicio exterior, Livia finalmente vio a quienes aguardaban en el atrio. Había una anciana vestida con túnicas ceremoniales, la pronuba, cuya obligación era supervisar cada instante de la noche. Un sacerdote de oscura afiliación. 3 esclavas que sostenían palanganas y paños. Un anciano con una bolsa de cuero repleta de herramientas médicas. Y en una esquina, parcialmente oculta bajo la tela, la estructura de madera, de casi 1,20 m de altura. La pronuba se acercó,
y tomó firmemente las manos de Livia, su fuerza suficiente para disipar cualquier pensamiento de escape. «Bienvenida al hogar de tu esposo», declaró con voz autoritaria. «Ahora, los ritos sagrados deben ser completados». Pocas personas, incluso en la propia Roma, hablaban con honestidad sobre la verdadera naturaleza del matrimonio romano. No era un acuerdo romántico, ni una celebración sentimental de dos vidas uniéndose. Era, fundamentalmente, una transacción, una transferencia de autoridad legal, presenciada y documentada con la misma minuciosidad que la venta de una extensión de tierra o de ganado. Bajo las leyes más antiguas de Roma, la esposa pasaba completamente al control de su marido, un estado conocido como in manu, literalmente, en su mano. Él ejercía sobre ella el mismo poder legal que sobre sus esclavos. Si bien en la época imperial, cuando Livia cruzó el umbral, las leyes se habían suavizado superficialmente, permitiendo a las mujeres poseer bienes o solicitar el divorcio. La base fundamental persistía: el matrimonio trasladaba a la mujer del control legal de un hombre al de otro. Y al igual que cualquier transferencia de alto valor en Roma, esta requería una confirmación ineludible. Consideremos cómo los romanos gestionaban la venta de tierras. Había testigos que observaban, rituales que invocaban la aprobación de los dioses, y los límites del terreno se inspeccionaban y demarcaban. Nada se daba por sentado, todo se verificaba. Los romanos aplicaron esta misma lógica rigurosa al matrimonio, pero con una diferencia asombría. La propiedad transferida era un cuerpo humano, y la capacidad de ese cuerpo para generar herederos legítimos era el activo primordial que se compraba y aseguraba. Por lo tanto, el derecho romano exigía que tanto la pureza física de la novia como la consumación del matrimonio fueran verificadas antes de que la unión se considerara plenamente legal. No se trataba de suposiciones o rumores, sino de prueba verificable. Los rituales diseñados para lograr esta verificación, los mismos que Livia estaba a punto de enfrentar, eran tan íntimos y vergonzosos que muy pocos autores antiguos se atrevieron a describirlos directamente. Incluso para los estándares de Roma, se consideraba que pertenecían a una esfera de la vida indeciblemente privada. Livia permanecía temblando cerca de la figura envuelta en tela, ignorando que lo que estaba a punto de suceder quedaría grabado en su memoria para el resto de su vida. Un ritual tan incómodo y perturbador que generaciones futuras intentarían, desesperatum, fingir que jamás había existido. El derecho romano era incómodamente claro en un principio. El matrimonio no existía legal, ni socialmente, hasta que la unión se completaba en el plano físico, y no bastaba con que los cónyuges afirmaran que había sucedido. Era indispensable la confirmación, la observación y el testimonio. Sin testigos que lo confirmaran, la validez del matrimonio podía ser cuestionada. Sin verificar la pureza física de la novia, la legitimidad de los futuros hijos podía ponerse en duda. Para Roma esta ambigüedad era totalmente inaceptable. Por ello, los romanos crearon rituales que encajaban perfectamente con su cosmovisión legalista, aunque para nuestra mente resultan inquietantemente inconcebibles. La pronuba apretó con más fuerza el brazo de Livia y la guió hacia la estructura velada que yacía en la esquina. El corazón de Livia latía con tal fuerza que sentía su pulso en la garganta. Intuyó que lo que se ocultaba bajo esa tela cambiaría irrevocablemente su vida, su cuerpo y sus creencias. Pero no había vuelta atrás. «Debes presentar tus respetos al Mutaines Tutaines», susurró la pronuba, con voz firme pero con dedos ásperos. «Debes buscar su bendición antes de que tu esposo pueda acercarse. Los dioses deben atestiguar tu sumisión». Livia tragó con dificultad. Su respiración temblaba. Nunca había oído hablar de esta deidad, y no comprendía qué significaba exactamente presentarle sus respetos. Sus manos temblaron mientras alcanzaba la tela. Los testigos se acercaron. La sala entera parecía contener el aliento. Cuando Livia retiró la cubierta, comprendió el motivo del silencio. Bajo la tela se encontraba una figura de madera, tallada con incómoda precisión anatómica en un ídolo fálico. Pero no era un pequeño amuleto, ni una figura tosca para alejar a los intrusos del jardín. Estaba construido deliberadamente, intencionalmente proporcionado, y con un propósito singular que se hizo aterradoramente evidente, tan pronto como la pronuba comenzó su explicación. Mutaines Tutaines era la oscura deidad romana de la iniciación y la fertilidad. Los autores antiguos lo mencionaban solo de forma breve, y siempre con un palpable sentimiento de vergüenza, como si el mero nombre resultara indecente. Siglos más tarde, cuando el cristianismo se afianzaba, San Agustín describiría el ritual con furia y repugnancia. Las novias romanas debían sentarse sobre el emblema del dios antes de acostarse con sus maridos. Y esto, delante de los testigos, el propósito oficial por supuesto era asegurar la fertilidad. El propósito tácito, sin embargo, podía ser otro en quebrar la resistencia. Demostrar sumisión ante los testigos y preparar a una novia para lo que la ley requería
Inmediatamente después, Livia permaneció petrificada frente al ídolo de madera, mientras la luz parpadeante de la lámpara proyectaba su sombra grotesca sobre la pared. La pronuba se movió detrás de ella, ajustando su postura, guiando su cuerpo con firmeza. Los testigos observaban en absoluto silencio. Su esposo observaba. El médico esperaba al fondo, preparado para lo que vendría a continuación. En ese instante, Livia finalmente entendió el significado de la temblorosa advertencia de su madre. Técnicamente, podría haberse negado, pero la negativa habría significado la anulación del contrato matrimonial. Regresaría a la casa de su padre, no como una novia honorable, sino como una mujer rechazada, mancillada, intocable e incasable. Deshonraría a su familia. Su vida, tal como la conocía, terminaría. Por lo tanto, ella no se negó. Tras el ritual con el mutinas tutinas, los esclavos se acercaron con agua tibia y perfumada. Lavaron a Livia, pronunciando oraciones destinadas a purificarla después del contacto con la deidad. Pero esta limpieza tenía un segundo propósito, más práctico, prepararla para el examen médico. El galeno, que había observado en silencio todo el ritual, se adelantó. Esta segunda fase no era negociable. En los matrimonios de alto valor, linaje o posición, la novia romana se sometía a una verificación médica antes de la ceremonia para documentar su pureza física. Ahora llegaba el segundo examen, confirmar que la preparación se había llevado a cabo y que los signos físicos coincidían con la documentación anterior. Todo esto ocurrió con los testigos presentes, cuyas declaraciones podían ser exigidas ante un tribunal si el matrimonio o la descendencia eran cuestionados. Ninguna persona en esa sala parecía sentir la menor incomodidad. Lo que para nosotros es invasivo y traumático, para los romanos, era simple procedimiento legal. Las emociones de la novia eran tan irrelevantes como los sentimientos de un campo de cultivo antes de su venta. La propiedad no tenía sentimientos, y los procedimientos debían seguirse. Cuando el examen finalizó, la pronuba condujo a Livia hacia el dormitorio dispuesto para la consumación. La habitación estaba organizada rigurosamente según la tradición en la cama, colocada de tal manera que pudiera verse con facilidad desde la puerta, pues, por costumbre, esta permanecería abierta toda la noche. Las lámparas de aceite ardían con intensidad constante, asegurando suficiente luz para que la pronuba pudiera observar sin interrupción. Los esclavos esperaban cerca para asistir después. Finalmente, Márquez entró, se detuvo en el umbral, y Livia notó algo que no esperaba en su rostro. Hay inquietud, no deseo. Él miró rápidamente a la pronuba, como buscando permiso. La anciana levantó la barbilla, su voz cargada de autoridad ritual. La novia está preparada. Los dioses han atestiguado su sumisión. Que la unión se complete según las costumbres de nuestros ancestros. Que los presentes confirmen el acto. No debe quedar duda de que esta mujer se ha convertido en esposa. A lo que siguió, se desarrolló lentamente. Bajo la mirada impasible de quienes tenían el deber de observar, la pronuba vigilaba desde la entrada, avanzando solo para dar instrucciones o corregir la postura, asegurándose de que cada parte de la consumación estuviera alineada con las expectativas legales. La puerta se mantuvo abierta. Las luces se derramaban por el pasillo. Para Livia, las sábanas bien podrían haber sido papiro, y su cuerpo, la tinta que Roma exigía para sellar el contrato. Al amanecer, el médico regresó. Su tarea era sencilla en confirmar que la consumación había ocurrido, y que Livia ahora poseía las marcas físicas esperadas de una mujer que había pasado de ser doncella a esposa. El examen se registró, la pronuba ofreció su testimonio jurado. Los testigos asintieron. La transformación legal estaba completa. Livia Tersa era ahora, oficialmente, una matrona romana. Ella no habló de su noche de bodas con nadie, ni siquiera con sus propias hijas. Su silencio no era una excepción. Era la norma. Las mujeres de su mundo no registraron estas experiencias. Los rituales estaban tan profundamente arraigados que describirlos parecía inútil. Todo el mundo ya lo sabía, y sin embargo, nadie hablaba. Este silencio no es evidencia de conspiración, es prueba de familiaridad. Los rituales eran tan omnipresentes en la vida matrimonial romana que no merecían mención. El fin de estas prácticas no llegó por un cambio de corazón de Roma, sino con la expansión del cristianismo. Con la nueva teología en los siglos IV y V, la Iglesia consideró estos ritos obscenos. El matrimonio se convirtió en un sacramento sagrado, y las estatuas del Mutaines Tutaines fueron destruidas o enterradas. Poco a poco, el conocimiento completo de lo que una vez exigieron las bodas romanas desapareció, relegado a notas en manuscritos oscuros. Hoy, recordamos a Livia Tersa y a las incontables novias anónimas, cuyas noches de bodas fueron rituales de control y escrutinio. Los rituales ya no existen, pero las mujeres que los soportaron fueron reales. Ellas vivieron, aguantaron,
y fueron silenciadas. Si esta inmersión en los horrores ocultos de la historia te ha fascinado, te invito a suscribirte al canal y a dejar un me gusta. Cuéntame en los comentarios qué parte de este ritual te parece la más impactante.